Los saludamos al doctor César Ulloa Tapia, politólogo, comunicador, es miembro de la Flaxo, tiene una maestría en Ciencias Internacionales. César, ante todo, disculpas, esta situación de los programas en vivo, la radio en vivo, a veces se nos va de las manos. Había una transición de un importante funcionario aquí en la ciudad de Cuenca y nos extralimitamos en el tiempo, perdón por la espera, pero es muy importante tratar también este tema que tiene que ver con la gobernanza, con la gobernabilidad, con la institucionalidad que estamos viviendo en el país y las posibilidades de que algo se pueda aportar positivamente con esto, con la consulta popular que propondrá el presidente de la República, Guillermo Lasso. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Gustavo. Un cordial saludo con la audiencia. Estoy atento a este diálogo que vamos a llevar a cabo. ¿Qué se esperaría de esta consulta popular de Lasso? La consulta popular se produce en un momento, yo diría, el menos indicado, debido a que los indicadores de aceptación, de credibilidad del presidente y de su gabinete son extremadamente bajos. Ha habido un desgaste progresivo, sistemático, pero además muy rápido. Es decir, son tres cosas que se conectan. Sin embargo, pese a que no hay condiciones ideales para una consulta, me parece que sigue siendo una caja de Pandora las preguntas que van a establecerse en esta consulta. No nos olvidemos además que hay un primer filtro que es la Corte Constitucional. Sin embargo, a mí me parece que si el gobierno pregunta cosas coherentes, además de oportunas y de demanda urgente, podría tener cierto respaldo interesante, pero nadie conoce las preguntas. Ese es el problema. Es decir, el gobierno ha hecho un anuncio de consulta desde el inicio de su mandato, pero sigue encerrado bajo 7 llaves la propuesta de la consulta. Posiblemente sea para no desgastar las mismas preguntas, es decir, para que no entren en competencia electoral antes, puede ser una estrategia, pero yo creo que hay cosas que el gobierno podría ganar si es que las plantea de buena manera, pero además si es que el gobierno logra cambiar de actitud, y cambiar de actitud quiere decir que el gobierno comience a sintonizar con la gente, y yo creo que ahí hay un problema muy grande. Especulando un poco quizá, y por lo que se ha hablado en distintas instancias, en tantas crisis secuenciales, cíclicas, que se han ido presentando en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿qué tipo de situaciones son las que deberían intentar solucionarse desde una consulta popular? A ver, creo que hay un clamor político, no sé si sea ciudadano, pero desde un segmento importante en todo aquello que tiene que ver en la disminución de un conjunto de competencias, de responsabilidades y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo último que vimos fue bochornoso, es decir, este intento de nombrar un superintendente o superintendente de bancos, por lo que hace que el organismo como tal esté deslegitimado desde su mismo origen. Es decir, vemos que desde ahí salió el Contralor 100/100, que ahora está prófugo de la justicia y encausado por diversos delitos en los Estados Unidos de Norteamérica, sin contar todos los demás funcionarios que por ahí fueron seleccionados. Me parece que una consulta importante es el tema del sistema de partidos. Creo que el Ecuador una vez más asiste a una elección local en donde no hay democracia interna, en donde la ciudadanía no conoce, no entiende, tampoco está de acuerdo en la forma de selección de candidatos y candidatas. Y ahí me parece que debe haber una reforma profunda a la organización de los sistemas, al sistema de partidos, porque finalmente las autoridades por elección o por designación finalmente salen de los partidos. La tercera que me parece clave es el sistema de justicia. Creo que debemos ir a una evaluación profunda del sistema de justicia y de todos sus operadores, porque si algo abona a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a la impunidad, es el mal funcionamiento del sistema de justicia. Cuarto, yo creo que hay que tomar decisiones radicales sobre el sistema de seguridad social. Ya los diagnósticos están sobre la mesa. El Banco Mundial ha dicho que tenemos máximo hasta 2 años para poder cubrir mensualmente lo que significa el rubro de pensiones. No hay un abastecimiento adecuado de medicinas. La corrupción carcome a todo al instituto.
Vemos que no hay una cifra actuarial que vaya de la mano con lo que significa la deuda del Estado con la institución, y además tiene que ser una institución despolitizada. Creo que ahí hay un error grave. La conformación del Consejo de Seguridad Social es una conformación política, cuando a mi modo de ver debe ser una conformación técnica, que maneje inversiones, que maneje el sistema de salud, que maneje el sistema de pensiones, que maneje el sistema actuarial, que maneje, ¿no es cierto?, toda la ingeniería administrativa de un monstruo, porque el seguro es un monstruo. Y dentro de la consulta me parece que también habría que considerar temas que tienen que ver con tecnología. Una de las cosas que evidenció la pandemia fue el acceso limitado, yo diría casi inexistente, en algunos casos insuficiente, de zonas sobre todo rurales y urbano marginales, en donde los niños y los jóvenes se quedaron sin estudiar casi 2 años por no tener acceso a la tecnología. Estamos en una época diferente. Y luego, indudablemente, preguntas sobre seguridad. El tema de la seguridad es muy delicado porque depende del enfoque que el gobierno le quiera dar para combatir a las bandas del crimen organizado, a la delincuencia común y a las diferentes manifestaciones de violencia que se expresan en nuestro país. ¿Qué se puede decir sobre el gobierno de Lasso con este último capítulo que acaba de darse y que usted lo ha traído a colación oportunamente, para llamarlo de alguna manera, displicencia del gobierno de Lasso en este proceso de nombramiento de una importante autoridad, el superintendente de bancos, que empezó evidentemente con una terna mal estructurada, sabiendo el gobierno de su debilidad política y el cuidado que debe tener en estas acciones? Lo que se dio fueron semanas diluidas en arreglar estos errores que no debían darse, con una carga adicional de desprestigios, consejeros presidenciales que quedaban en el camino y sobre todo distrayendo al país, distrayendo al gobierno de otros temas mucho más importantes y urgentes. Bueno, yo diría que el gobierno no termina de cuajar, no termina de consolidar, no logra establecer un equipo de coordinación político-institucional que le permita orientar al país de la mejor manera sus acciones. Porque finalmente la terna es decidida por el presidente, no la decide nadie más. Entonces ahí hubo un cortocircuito de alta intensidad, con un campo de expansión muy, muy potente, porque finalmente de la terna que envía el Ejecutivo no es electa la primera en la terna, es electo el segundo, luego hay esta infiltración de la llamada, luego la Asamblea le posesiona, pero yo diría que la mala orientación nace en la presidencia, no nace en el Consejo de Participación ni en la Asamblea, porque es el presidente el que nombra la terna, envía la terna. Entonces, esto demuestra que el gobierno tiene una debilidad que cada vez se acentúa más. Yo no sé si porque no quiere nombrar a gente por fuera de su círculo más cercano. Yo no sé si tampoco le han aceptado otras personas, es otra hipótesis. O la tercera, definitivamente prefiere quedarse con los que tiene. Pero en cambio quedarse con los que tiene le trae muchos problemas. Y este es uno de los tantos problemas que ocurren, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el gobierno debe ser más amplio, debe sentar las bases de mejor manera. Creo que debe refrescar su equipo. Cuando hubo la famosa crisis de gabinete no hubo un refrescamiento como pensábamos. Y finalmente lo que hubo es los mismos ocupando otros cargos, otros espacios. Y yo creo que el gobierno tomaría una acción saludable haciendo una reingeniería de su equipo. Creo que ahí tiene muchas dificultades al respecto. Volviendo a la consulta popular, ¿qué comentario le merecen las insinuaciones hechas por algunos actores políticos? Vamos a mencionar 2 de ellas, de dirigentes de políticos indígenas. Leonidas Issa sugiere que en esa consulta popular se pregunte si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con la privatización de las empresas públicas. Yacu Pérez se ha sumado también y ha señalado que el presidente debería preguntar a los ecuatorianos si debe ir a la muerte cruzada. A ver, dos precisiones. La Constitución impide que exista cualquier tipo de privatización o de venta o en la figura que se quiera
en donde el Estado pierde el control, pierda el manejo de los recursos estratégicos del Estado. Y los recursos estratégicos del Estado es los hidrocarburos, es todo lo que convierte la energía, ¿no es cierto?, en sus diversas formas, manifestaciones. Entonces, constitucionalmente el gobierno no podría hacer eso. Recordemos que el intento de buscar algunas figuras en la medida de hacer alianzas público-privadas estaba en la ley de inversiones que no pasó, recordemos que no pasó por la Asamblea. Y yo creo que el gobierno no va por esa línea. Me da la impresión que el gobierno ni siquiera tiene claro la línea por la cual puede transitar en ese sentido. Y lo otro, la pregunta de que establece el ex candidato a la presidencia, entiendo que ahora va a ser candidato también local a concejal en la ciudad de Cuenca. Bueno, cosa que no aquí una infidencia, lo que se rumora mucho en la ciudad de Cuenca, aparentemente con sustento, es que eventualmente Yacu Pérez se podría estar candidatizando a la alcaldía de Cuenca conjuntamente con Jefferson Pérez, pero esto es un rumor que lo compartimos, pues está por definirse ya en este fin de semana y entendemos que en el marco legal sí existiría esta posibilidad. Pero esto como un paréntesis, César. Adelante con el comentario. Sí, esto es de Vox Populi, porque además vivimos en un país tan pequeño que todos nos enteramos de todo. Y yo lo que diría es que el presidente tiene que evaluar si efectivamente las condiciones le impiden o está en una situación permanente de bloqueo. Tiene una herramienta constitucional que es la disolución de la Asamblea, el gobierno por un tiempo perentorio, convocar reelecciones, lo que no significa que las vuelva a ganar, por cierto, y además tiene que gobernar por decreto en la medida que la Corte Constitucional acepte esos decretos. Tampoco es que esto es una carta blanca, tampoco esto es un cheque que se emite o algo que se haga sin garantía. Entonces, yo creo que es una posibilidad que tiene el presidente. Hay una preocupación generalizada y es que vemos un presidente cada vez más débil. Me parece que ahí hay un tema que no se puede perder de vista. No hay apoyo en la Asamblea, tiene dificultades para llegar a acuerdos en las negociaciones que se llevan en los 90 días con la dirigencia indígena. Y hay un problema que está prácticamente poniéndole al gobierno de cabeza, y es el desbordamiento de la inseguridad en las distintas provincias del Ecuador. Entonces, yo creo que o se cambia de estrategia, insisto, se busca un refrescamiento importante en su equipo, o se orienta de distinta manera los objetivos, o lo otro que tendrá que hacer, que es una de las posibilidades, es de disolver la Asamblea, ¿no? Precisamente por obstrucción del desarrollo del plan de gobierno como establece la misma Constitución de la República. Bien, para finalizar, César, voy a plantear un tema realmente amplio para que lo asuma de la manera que usted considere más oportuna. Algunos de los aspectos que llevaron a los ecuatorianos a votar por Guillermo Lasso fueron esas perspectivas de que pueda lograr una recuperación económica para el país, entre otras cosas, mejorar las condiciones de empleo, de ingresos para la gente también. El otro aspecto, la lucha contra la corrupción, y el otro, el respeto a los derechos. Y entre esto está, en estos días, justamente, posiblemente en estas horas, tomándose una decisión con respecto a la ley de libertad de expresión, que aparentemente el gobierno irá por el veto parcial. Ayer se lo socializaba en la ciudad de Cuenca, poniendo esta situación en el filo de la navaja, sabiendo cómo está la situación en la Asamblea, que podría finalmente acogerse a un voto calificado si es que logran conseguirlo. Un comentario final sobre cómo está cumpliendo en estos aspectos: recuperación económica, lucha contra la corrupción, respeto a los derechos del gobierno de Guillermo Lasso. Yo diría que las intenciones de recuperación económica siempre estuvieron presentes, teniendo como primera acción el combate al coronavirus alrededor de una vacunación universal con una cobertura extraordinaria que le puso al Ecuador en los primeros lugares de América Latina en metas cumplidas. Eso no hay que desconocer. Pero a mí me parece que, si bien esta medida era necesaria, no es una medida suficiente, porque los niveles de desempleo, de subempleo y de precariedad
en la medida de obtención de ingresos por parte de los ecuatorianos y ecuatorianas está muy lejos de la reactivación económica. Todavía no se ve un gobierno que pueda combinar, a mi modo de ver, reactivación económica y política social. No hay mejor reactivación económica que una adecuada política social, porque eso permite circulación de dinero, economía circular, eso permite, ¿no es cierto?, una redistribución de cosas. La segunda, en cuanto al combate a la corrupción, si bien se ha creado una Secretaría Anticorrupción que depende de la función ejecutiva, vemos que todavía no hay la contundencia que el país requiere, pero que además no depende exclusivamente del Ejecutivo, porque hay que decirlo con todas sus palabras. Por ejemplo, la ley de extinción de dominio es una de los clamores populares en el sentido de recuperar aquellos recursos mal habidos que están en otros lugares y expatriarlos, y eso no se ha logrado por la Asamblea Nacional, pero por parte del Ejecutivo también ha habido lentitud. Y creo que lo tercero, no recuerdo lo tercero que era... El tema de los derechos, tomando quizá como íconos el tema de la ley de comunicación, que se encuentra justamente en un proceso importante de decisiones. Bueno, yo creo que el tema de los derechos es algo que habría que mirarlo con mucha atención, porque yo siempre me pregunté por qué el presidente tenía tanto afán en seguir reformando la ley orgánica, cuando ya en el mandato de Lenín Moreno, cuando estaba de presidente de la comisión ad hoc, el asambleísta Corozo, se logró un montón de reformas que a mi modo de ver restablecían un panorama mucho más adecuado. Por ejemplo, la extinción de la Superintendencia de Comunicación, la reforma y eliminación de algunos artículos, es decir, había un avance sustantivo. Es un riesgo tener una ley maximalista, es decir, hiperreguladora, y la otra minimalista sin ningún tipo de regulación. Yo creo que el gobierno no debió desgastarse tanto en esto. Ya insisto en las reformas que se habían hecho eran importantes, sustantivas. Al día de hoy no hay medios de comunicación que tengan una sanción civil o administrativa, lo que es bastante, porque había una comisaría que era la Supercon. Y claro, el presidente va por el veto parcial, porque si lo veta totalmente, en un año la Asamblea tiene la posibilidad de legitimar esta ley tal y como fue aprobada en el segundo debate. Entonces entiendo que la estrategia va por ese sentido. Claro que yo he escrito un libro al respecto y unos artículos que los compartiré, donde analizo qué fue el poner en marcha una ley orgánica de comunicación con casi 700 sanciones emitidas de la Supercon de carácter civil y administrativo, y le compartiré, Gustavo, para que pueda asimismo compartir con el público y la audiencia. Ahora, el gobierno hace una especie de apuesta que no se logre un voto calificado para ratificar plenamente ese informe de minoría, que dejaría una situación muy similar a la que se tuvo durante el gobierno de Correa en esta materia. Sí, es grave, porque, insisto, el gobierno apenas tomó posesión, debió ubicar su situación de gobernabilidad, y es que tenía una asamblea en contra. Y creo que el arte de la política es conciliar intereses, buscar acuerdos intermedios, tener unos mínimos de estabilidad que le puedan dar una gobernabilidad al país. Y creo que si el gobierno no logra con la asamblea establecer una agenda para los años que restan, vamos a tener no solo un gobierno bloqueado, es un país bloqueado, porque ni la asamblea ni el gobierno pueden sacar adelante las cosas que el país necesita y que cada vez son más urgentes. Bien, gracias César por habernos acompañado. Muchísimas gracias. El doctor César Ulloa Tapia es politólogo y comunicador ecuatoriano.